Hola, buenos días. Bienvenidos un día más a estas pequeñas conversaciones que tengo conmigo mismo. Esta vez quería hablar un poco sobre el metabolismo de nuestro cuerpo porque es el gran desconocido. Nos han vendido muchas mentiras por los intereses de las industrias alimentarias y farmacéuticas. Y sé que esto suena muy topic, muy cliché, como que mucha gente lo dice, pero hay que saber el porqué de las cosas, ¿no? Y yo quiero que entendáis, más que decir esto es bueno, esto es malo, quiero que entendáis cómo funciona nuestro cuerpo, porque cuando estamos en el colegio, en la educación, nos enseñan, sí, las partes del cuerpo, los músculos, los huesos, los tendones, pero no te enseñan cómo te afecta la comida o cómo funciona realmente tu organismo a nivel de salud por dentro. Te enseñan los órganos, te enseñan unas cosas básicas, pero no te cuentan todo. Que por otro lado sería difícil contar todo, ¿no? Pero yo creo que el metabolismo es algo que es muy importante porque nos afecta a todos los niveles, mental, emocional, psicológico. No entendemos por qué engordamos, no entendemos por qué no engordamos, no entendemos por qué nos sentimos mal, ¿no? Entonces hay que aclarar todo esto desde un punto de vista, digamos, que no tiene nada que ver con la multidimensionalidad, ¿vale? Si lo queremos ver desde la multidimensionalidad, diríamos pues que hemos elegido encarnar en estos cuerpos que son de un homínido, que es un ser mamífero. Perdonadme que estoy con el café, me voy a tomar un cafecito, un traguito de mi café. Y este homínido mamífero, pues es parecido pues a otros animales que hay en el mundo de forma pues bípeda, como los monos, pero también mamífero y como puede ser un cerdo, por ejemplo. Y de hecho el cerdo es un animal en cuanto a órganos internos bastante similar a nosotros. Entonces, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Pues claro que este cuerpo vive en un planeta donde hay cambios estacionales, donde se tiene que adaptar al frío, al calor, a las lluvias, a la sequedad. Entonces, las necesidades del cuerpo van cambiando. Y tiene unos mecanismos muy complejos, pero que se pueden intentar explicar en términos sencillos, para regular todo eso. ¿Vale? Entonces, la gran preocupación del cuerpo es sobrevivir. Y la manera más fácil de sobrevivir es teniendo grasa. Teniendo grasa, porque la grasa es lo que tiene más calorías de todo. Entonces, en menos espacio se ganan más calorías. Aquí se ha tenido durante muchos años la influencia del fisioculturismo, del bodybuilding americano, donde se mostraban esos atletas con esos, bueno, no sé si son atletas, esos culturistas con esos físicos grandísimos, musculados, ¿no? Y la gente les entrevistaba y les preguntaba, ¿y cómo haces? ¿Y cómo 5 veces al día o 7 veces al día o 8 veces al día? Y tomo esto y tomo lo otro y luego entreno así y entreno así. Y la gente lo que no se da cuenta es que eso es todo pues muy artificial, antinatural, ¿no? Una persona con una vida normal no podría dedicarse a eso. Ya si tienes familia y tienes que trabajar o pues, no podrías porque no te da la vida para eso. Y los que hacen eso para conseguir esos físicos pues le dedican mucho, ¿no? Entonces penaliza por algún lado. O penaliza en la salud física o mental o familiar o emocional. Siempre por algún sitio te penaliza. Y eso desgasta mucho al cuerpo también, por eso luego tienen que tomar pues mucho antioxidante, porque se producen muchos radicales libres. Y yo estoy a favor del deporte, el deporte me parece algo absolutamente indispensable en la vida moderna que llevamos. Sin eso, vamos, tu calidad de vida empeora muchísimo. Pero lo que no se puede es llevar a los extremos. Entonces, nos hemos estado informando mal, escuchando a Arnold Schwarzenegger y a todas estas gentes de aquellos años, que ellos daban su visión, por supuesto que sí, para ellos era la correcta, pero que no es así para nada. Entonces, como os decía, lo más importante para el cuerpo es la grasa, porque la grasa es el material que te permite tener calorías y fabricar hormonas. Las hormonas son los mensajeros químicos de nuestro cuerpo que hacen que funcione correctamente, que nos ayudan a regular. Entonces, si no tienes grasa, no puedes fabricar esas hormonas. Por ejemplo, si no tienes colesterol, el colesterol no es el enemigo que nos han querido vender. Si no tienes colesterol, tu producción de hormonas cae drásticamente. El colesterol es una cosa buena del cuerpo.
Claro, tener unos valores disparadísimos, no sé, en niveles, pero tremendos, igual no es tan bueno. Pero de normal tener unos valores de colesterol por encima de la media es algo absolutamente normal. Hay gente que lo tiene incluso de manera genética y no pasa absolutamente nada por ello. Deciros también que hagáis caso a vuestro médico, que yo no soy médico, entonces si tenéis cualquier duda, todo al médico. No me hagáis caso a mí, que yo solo soy una persona de su casa. ¿Vale? Entonces, lo que yo os cuento os lo tomáis como una información que está ahí, si queréis os la creéis y si no, no. Bueno, el verdadero enemigo son los triglicéridos. Si tienes triglicéridos elevados, ahí sí tienes un problema. Porque un triglicérido son 3 moléculas de grasa recubiertas por una de glucógeno. Entonces esa grasa no se puede liberar y está circulando por el cuerpo y está haciendo cosas malas. Si los tienes a niveles normales, ningún problema. Bueno, entonces como os decía, a nosotros se nos ha vendido que calorías son calorías, ¿no? Durante muchos años, oye, comes tantas calorías, adelgazas, comes tantas calorías, engordas, según el metabolismo que tengas. Pero eso no es así, porque tú, por ejemplo, yo te propongo un experimento. Estás una semana comiendo, si las calorías son calorías, todo es igual. Estás una semana comiendo azúcar todos los días, a todas horas, solo como tu única comida. 2000 calorías de azúcar todos los días. Y estás una semana comiendo 2000 calorías de pescado todos los días. A ver qué sucede. Evidentemente todos sabemos que comer solamente azúcar todos los días es una burrada y te vas a poner enfermo. En una semana estás en el hospital si haces eso. Y si comes pescado, 2000 calorías todos los días, pues vas a estar muy sano. Entonces, calorías no son calorías, porque calorías es una medida de eficiencia energética que se mide en las máquinas. Eso se inventó para medir cuánto consumían energéticamente unas máquinas. Tú no eres una máquina, tú eres una entidad biológica. Bueno, tu cuerpo es una entidad biológica, tú eres otra cosa. Entonces, tu cuerpo, según lo que le echas, responde de una manera o de otra. Pero su principal interés es que siempre tengas grasa para poder sobrevivir. La grasa es la precursora de las hormonas, el colesterol. La gente que toma estatinas para bajar el colesterol, pues también se le bajan el resto de hormonas. No pueden producir suficiente vitamina D, no pueden producir suficientes hormonas sexuales, entonces la libido les baja también. O sea, cortar el colesterol con medicamentos es una auténtica barbaridad y no se debería hacer, en mi opinión, a no ser que el médico te diga que es un caso, vamos, sí o sí, que tienes que bajarlo. Pero yo, particularmente, mi opinión es que no se debería tomar pastillas para eso. Si acaso, cambiar de dieta, si te supone problemas médicos, cambiar de dieta. Mi opinión particular como persona de su casa, ¿eh? Luego tú hazle caso al médico. Bueno, como os decía, nuestro cuerpo necesita el colesterol para repararse, porque también el colesterol repara los daños, ¿eh? Y para sintetizar las hormonas. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros estamos viviendo en este planeta que tiene varios ciclos. Si estáis en una zona templada como la mía, por ejemplo, tendríamos 4 estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, y nuestro cuerpo se adecua a eso. ¿Qué hace? Pues claro, antiguamente, cuando no teníamos supermercados y vivíamos más en apego a la naturaleza, solo había frutas pues en el verano, en unas pequeñas temporadas, 2 semanas o 3 semanas que había frutas. Y luego en el otoño había frutos secos, castañas, almendras, bueno, los típicos de la región donde vivieras, y ya en invierno no había nada. Entonces nuestro cuerpo, para sobrevivir a eso, lo que quiere es acumular grasa, igual que hacen los osos, que comen y comen para engordar antes de que llegue el invierno. Pues nuestro cuerpo es exactamente igual que los osos, hace exactamente lo mismo. Entonces cuando siente que hay frío, piensa que se va a morir. Entonces quiere que comas más para que te engordes y sobrevivas a ese frío. Y si tú estás metido en tu casa y no sales, claro, el cuerpo se da cuenta de que algo pasa porque no le estás dando movimiento. Entonces él asocia que hay algún peligro, alguna hambruna o que hace mucho frío en la calle y por eso no sales y estás metido en tu casa sin moverte. Entonces, ¿qué hace? Bajar el gasto calórico y hacerte comer más para que tú sobrevivas a ese invierno allí, que el cuerpo no sabe cuánto va a durar ese invierno. El cuerpo dice, hay frío y mientras haya frío yo como para engordar y para sobrevivir. Y por eso te pide comer.
Y cuando hace calor verás que tienes menos hambre, que te apetecen cosas más, pues, jugos y cosas fresquitas, ensaladas, verduras. Y es por eso. Es por esa función del metabolismo para que sobrevivas. Y claro, ¿cómo funciona todo esto de la grasa? Dirás, ¿no? Porque claro, es un tema complejo el de la grasa. Pues que sepas que en el hígado es el órgano yo creo que es con más funciones de todo el cuerpo, aparte de ser un órgano que se autorregenera, es un órgano encargado de, como si digamos, de gestionar el almacén del cuerpo y de producir lo que el cuerpo necesita. Entonces el hígado en sí mismo acumula ya unas 1500 a 2000 calorías de energía, sin contar lo que tengas almacenado de grasa. Es como un pequeño depósito, si quieres, de gasolina, como el depósito de gasolina de un coche. Imagínate que tu coche tuviera 2 depósitos de gasolina. Uno más pequeñito y otro más grande. Y el pequeñito sería el hígado y el grande sería pues la grasa que tienes en el cuerpo, ¿no? Entonces, tú vas llenando y cuando ya el hígado está lleno, el depósito del hígado dice, yo ya estoy lleno, pues ahora todo lo que me caiga lo voy a convertir en grasa para tener energía a largo plazo. Claro, ¿qué pasa? Que si tú nunca paras de echarle al hígado, pues el hígado sigue ahí generando y venga, más grasa, más grasa. ¿Y cómo lo hace? Pues pidiéndole al páncreas que genere insulina. Porque la insulina es la hormona que regula todo esto del engorde. Cuanta más insulina, más engordas, porque más... al haber más, pues guarda más en las células de grasa, en las células adiposas. ¿Y qué pasa? Que cuando tienes la insulina crónicamente elevada, pues te enfermas. Sería la diabetes tipo 2. Porque al haber tanta insulina, el cuerpo se insensibiliza a la insulina. A ver, como hay mucha circulando, pues se satura. Y dice, pues si una persona normal, por ejemplo, cuando come voy a decir algo, una comida, un pan, un trozo de pan, una tostada o una arepa, me da igual, necesita para guardar ese exceso de grasa 10 unidades de insulina, pues una persona que tiene la insulina crónicamente elevada, como el cuerpo no hace caso, pues igual produce 50 unidades de insulina. Entonces, claro, hay una cantidad de insulina circulante ahí terrible y nunca para, ¿no? Nunca para porque nunca paramos de comer. Solo para a la noche, pues el rato que durmamos, ¿no? Entonces, está simplemente en modo engorde siempre. Esto hay maneras de regularlo, por supuesto que sí, pero quiero que entendáis que es por una función biológica para sobrevivir. Para el cuerpo lo que más necesita siempre es la grasa. La grasa es su combustible perfecto para todo. Entonces el hígado es capaz de producir grasa por sí solo y azúcar, en un azúcar que utiliza el cuerpo que se llama glucógeno. El hígado es el que lo fabrica. O sea, aunque tú no comieras nada de azúcar, por ejemplo yo no como azúcar, no te pasaría absolutamente nada. Aunque tú no comieras ningún carbohidrato, como hay gente que come absolutamente cero carbohidratos, no pasa nada, porque el hígado tiene un proceso que se llama gluconeogénesis, que a partir de lo que tiene genera el azúcar que necesita el cuerpo y la grasa y todo. Es una maravilla de órgano. Y claro, pues entonces es lo que os expliqué en el podcast de la comida. No hay un carbohidrato esencial. Solo hay grasas esenciales y aminoácidos esenciales, o sea, proteínas. Entonces, como el hígado es tan autosuficiente para producir grasa, pues no hay ningún problema en ese sentido. Y el problema que tenemos muchos es que vivimos en un entorno, digamos, obesogénico. Obesogénico quiere decir que promueve la obesidad. ¿Y cómo promueve la obesidad? Pues porque la manera de promover la obesidad es mucho sedentarismo, no moverte, no caminar, no hacer ejercicio, ir a todos sitios en vehículo, trabajar sentados, no movernos, que eso es fatal para cualquier parte del cuerpo, espalda, piernas, rodilla, incluso para la mente. Tener comida a todas horas, comer todas las veces al día que queramos, tener la comida al alcance de la mano en todo momento, comer comida que de cualquier lugar, de cualquier momento, de cualquier temporada, que ni siquiera es de donde nosotros vivimos, y comer comida con muchísima azúcar. Y esto viene por la industria, por la comida ultraprocesada y la comida. El pan mismo ya que se vende está hecho con un trigo que es muy
muy poco digestible, ¿eh? Y ya empezando por ahí, entonces ya no te hablo ni de pizzas congeladas, ni de turrones, chocolates, dulces, bollerías, bueno, eso es algo horroroso ya para el cuerpo, ¿eh? Que están muy ricos, yo lo reconozco y a todos nos gustan, pero que hay que tener mucho cuidado. Y si os acordáis, cuando nosotros éramos niños y no había tanta disponibilidad de estas porquerías, pues la comíamos muy de vez en cuando. Yo el turrón en Navidades y poco más, y un chocolate cuando te daba alguien, algún mayor generalmente. Y bueno, como os decía, al estar en este entorno obesogénico, pues no nos libramos por ninguna parte, ¿no? A los animales que criamos también, porque uno pensaría, bueno, dejo de comer eso, pero como animales, ¿no? A los animales que criamos, pues los criamos de manera intensiva, en granjas donde están encerrados, no pueden caminar, entonces también son animales enfermos. Y les damos de comer pienso, que tampoco es su comida. E incluso, bueno, hay gente que ya hace barbaridades, como pues los peces muertos los convierte en harina, con esa harina hace grano, y ese grano se lo da, por ejemplo, a las vacas. Las vacas están comiendo harina hecha de a base de pez muerto. No me lo invento yo, lo podéis buscar por ahí. Todo lo que os digo lo podéis ver en internet y informaros y veréis que es así. Y es muy triste. Los salmones, por ejemplo, pues les dan colorante en la comida para que sean más rosas. Depende de qué país, porque hay países que les gusta el salmón que sea más pálido, pues ese le dan menos colorante. Y cuando es para vender en un país donde es menos pálido, donde les gusta más el naranja, pues más colorante. El huevo igual. El huevo, hay países donde la yema les gusta más amarilla, o que quieren que la cáscara sea blanca y otros quieren que la cáscara sea marrón. Entonces son todo ya una agroindustria muy potente, enfocada pues a todo muy artificial, ¿eh? Pues un animal normal, una vaca, por ejemplo, cuando están ellas libres en el campo, las vacas, ellas no están todo el día en el mismo sitio comiendo y cagando donde comen, como es la agricultura tradicional nuestra. No sé si lo sabéis, pero las vacas, aunque estén sueltas en un prado, cuando pertenecen a una agricultura, digamos, moderna, se les lleva al mismo prado a comer varios días. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a comer la hierba y pues la dejan el primer día a la mitad, por ejemplo. El segundo día van al mismo sitio y comen en el mismo sitio, la dejan a un tercio. El tercer día las llevan otra vez al mismo sitio y las dejan ya la hierba por el suelo. Y claro, en ese mismo campo han cagado antes. Entonces las moscas van ahí, ponen sus huevos, fertilizan, luego las moscas van a la vaca, la parasitan, a esa vaca hay que darle medicamentos para que sobreviva a esas infecciones por moscas. Luego las pobres vacas, claro, la hierba está tan bajita que muerden a ras de suelo, muerden piedras, se les rompen los dientes, comen un caracol que ande por allí, se infectan. Entonces es muy antinatural todo, ¿no? Y la agricultura más regenerativa lo que hace es al revés, imitar el movimiento de las vacas en libertad, ¿no? Entonces cogen el mismo campo, lo dividen con cercas móviles, que no es más que un alambre. Entonces dicen, ¿hoy dónde van a pastar las vacas? Pues en esta parte del prado. Lo cercan en un momento, con un coche lo hacen en 5 minutos y sacan a las vacas a esa parte del prado. Ya esa parte del prado, una vez que ese día han comido las vacas, ya no vuelven a esa parte por lo menos en 3 meses. Entonces las van rotando y la vaca ya come en un sitio donde no hay caca, donde no hay moscas, donde no se parasita, donde contribuye a regenerar el suelo, donde esas plantas generan una biodiversidad muy grande, y esa carne de esas vacas y esa leche y esa mantequilla y todo lo que se extrae de ella tiene omega 3. No sé si habéis oído los ácidos grasos omega 3, ¿vale? Pues esas vacas que comen en, digamos, su manera natural, son muy sanas y tienen mucha nutrición y ácidos omega 3 de los buenos. Y en cambio las otras tienen de los malos. Y con el pollo es lo mismo. Los pollos les damos granos para comer. ¿Cuándo se ha visto que un pollo coma granos? La gallina come gusanos e insectos, pero nosotros le damos eso. Y si os fijáis, o sea, tenemos un marketing metido tan grande que no nos damos cuenta que los perros y los gatos son carnívoros. Tú no verás un gato en la naturaleza cultivando un campo para sembrar ahí trigo y luego hacerse unas bolitas de trigo para comer. El gato come los ratones y los pájaros y los animales que pilla por ahí. Es un auténtico carnívoro, como un tigre en miniatura. Y el perro lo mismo. ¿Cuándo se ha visto un perro agricultor? Pues no lo veréis.
Pero les damos esas comidas, esos piensos. ¿Y qué les pasa a los perros y a los gatos cuando viven con nosotros comiendo eso? Pues que les salen nuestras enfermedades, les sale diabetes, les sale cánceres, tumores, les salen un montón de enfermedades producidas porque comen esa dieta que no es buena para su metabolismo. Engordan un montón, ves gatos gordos, perros gordísimos. Tienen las mismas enfermedades que sufrimos nosotros. Pero claro, como nos han metido por el marketing que lo bueno para el perro y para el gato es darle esas bolitas de pienso, pues nos lo creemos y no nos paramos a pensar. Pero es muy fácil observando la naturaleza, es muy fácil saber cómo son las cosas realmente. Entonces lo que le estamos haciendo es un sufrimiento y una vida antinatural a nuestros animales. Y yo se lo he dicho alguna vez, por ejemplo, cuando tenía un profesor de Tai Chi que vivía en un pueblo, ¿no? Y él era mucho de la permacultura y defendía un montón el veganismo y un montón de cosas, ¿no? Y tenía a los gatos y les daba esos piensos. Y le digo, bueno, tú defiendes la naturaleza, pero tu gato le estás dando un pienso y tu gato es un carnívoro, le estás dando plantas a un animal carnívoro. Entonces se quedó así, pensando, un buen rato, y luego ya cuando se le agotaron las ideas, dijo, bueno, sí, pero como él sale a la calle y ya se come algún ratón por ahí, pues ya está. O sea, tenemos esa programación tan metida que ni siquiera reconocemos pues que estamos equivocados. ¿Vale? Y las plantas no están, ya os lo dije, no son nuestra dieta principal. Las plantas están llenas de antinutrientes. Cuando uno quiere comer alubias, uno tiene que tenerlas en remojo varios días para quitarle los antinutrientes. Los garbanzos, las lentejas, todo. No podemos comernos unas alubias sin quitar los antinutrientes, pues porque nos sentarían fatal. Las patatas son solanáceas. Si te comes una patata cruda, vas al hospital, o bueno, igual no vas al hospital, pero te da una diarrea que vamos, te agarras a la taza 3 días. No son nuestro alimento las plantas, os lo repito. Tienen muchas cosas químicas para que otros animales no se las coman. Ellas se defienden, las plantas. Y las plantas echan venenos y matan a otras plantas. Y tienen una densidad calórica bajísima. Nos cuesta muchísimo sacar calorías de las plantas. Y si veis los animales que son herbívoros, como las vacas, las ovejas, los caballos, rumiantes, los osos pandas, los gorilas, todo ese tipo de animales, ¿cómo es su vida? Estar todo el día comiendo y cagando. Comer y cagar, comer y cagar. Y no se pueden desplazar pues a muchos sitios si no hay hierba a donde se desplazan o comida de algún tipo. ¿Vale? Entonces, pues bueno, eso era un poco lo que os quería transmitir también para que veáis lo que nos cuentan y lo que nos autoconvencemos nosotros también. Entonces, engordamos básicamente porque nuestro cuerpo quiere sobrevivir. Quiere sobrevivir. Entonces, ¿qué podemos hacer para contrarrestar estos mecanismos de esta sociedad obesogénica en la que vivimos? Pues tenemos, como ya os he comentado más de una vez, mecanismos que nos ayudan a controlar la insulina, que son el ayuno intermitente o el ayuno a secas, que lo que te hace es que en un momento dado te corta la insulina que está produciendo el cuerpo. Al no haber alimento, ya no hay necesidad de producir insulina. Al no haber necesidad de producir insulina, dejas de acumular grasa las horas que estás ayunando. Y entonces tu cuerpo entra en un estado que se llama de cetosis. Y empieza a utilizar un combustible que son las cetonas, que lo que hacen es movilizar la grasa que tienes acumulada y quemarla. Las cetonas son el combustible óptimo del cuerpo. Cuando tu cuerpo funciona con cetonas, tienes unos niveles de energía disparados, pero loquísimos. En esos momentos, cuando tu cuerpo funciona a base de cetonas, bueno, podría salir a correr. Yo conozco casos extremos, también os digo, no es lo habitual, de gente que ha entrado en cetosis y ha tenido que despertarse, estando durmiendo y ponerse a correr en la bicicleta estática o en donde sea para quemar toda esa energía que le viene. Y luego nuestro estado de ánimo es muy estable. No tenemos esos picos de azúcar, entonces no tenemos esos picos de insulina y nuestro estado de ánimo es constante. Siempre estamos bien.
No tenemos esos altibajos de reírte como un loco y llorar o tener un montón de energía y luego un bajonazo de energía y estar súper tirado y que te dé el sueño al mediodía o a la tarde o que tengas esa niebla mental. Eso no sucede porque las cetonas es un combustible muy potente y muy estable. Y tienen otra serie de funciones que son, por ejemplo, reparar los daños causados en las venas y en las arterias. Aparte de enfriar el cuerpo por dentro. La acetona es, como os digo, lo óptimo. Entonces nosotros, como funcionamos a base de carbohidratos, de comer mucha patata, pan, maíz, millo, todo porque son cosas baratas, porque la proteína es cara, reconozcámoslo, o sea, comer proteína es muy caro, pues le damos esa dieta que es poco óptima a nuestro cuerpo y siempre estamos en un estado de inflamación sistémica, que se llama, de baja intensidad, que lo que hace es dejarnos con poca energía y luego nos produce pues una serie de efectos muy desagradables. Pues te pueden salir muchos granos en la piel, te desregula las hormonas, te salen poros, te salen arrugas, bueno, pues hay un montón de cosas, Te puede salir hígado graso, te puede salir, bueno, pues muchísimas enfermedades asociadas a ese estado de inflamación baja pero constante que la tenemos siempre. Y o sea, hay, bueno, osteoporosis, bueno, una serie de cosas, ¿vale? Que no me voy a meter ahí, que vosotros las podéis investigar. Entonces, el otro enemigo que tenemos para la pérdida de peso es el colesterol, perdón, me he equivocado, estaba culpando al que no es, el cortisol. El cortisol, que es la hormona del estrés. Cuando tenemos mucho estrés, generamos adrenalina y cortisol, ¿vale? Este era un mecanismo que teníamos antiguamente, pues si te salía un tigre ahí cuando ibas caminando, pues adrenalina ahí a saco, pues para correr o para huir del tigre o para matarlo, ¿no? Para enfrentarte a él. Pero eso era una producción de cortisol que te duraba pues mientras había tigre. O sea, en el momento que tú ya te escapabas del tigre o que se moría el tigre o que ya no era una amenaza para ti, pues al rato, a la hora o al rato que fuera, ya se te bajaba el subidón de adrenalina, se te bajaba el cortisol y ya está. ¿Vale? Pero ahora no. Ahora vivimos en una sociedad que te estresa constantemente, ¿no? A base de mensajes, a base de llamadas, a base de que tus jefes, a base de que no me queda dinero para pagar los recibos de este mes, a base de que tal, de dónde sacaré la próxima comida o qué voy a hacer ahora con los niños, o cosas que nos están constantemente estresando, ¿no? Que hay miles de cosas. Entonces, ese cortisol permanece elevado muchas horas y cuando el cortisol está elevado, la insulina no puede descender. Entonces, aunque tú no estés comiendo y tus niveles de insulina normalmente deberían bajar, como tienes el cortisol muy alto, no baja. Entonces sigues en modo de acumulación de grasa. Entonces, la manera de cortar el cortisol es haciendo actividades en las que dejes de pensar. Básicamente para que no estés estresada o estresado y no estés echando cortisol. Entonces, pues meditación, yoga, hacer ejercicio que te meta en el partido o en un partido de algo con tus amistades, yo qué sé, coser, tejer, pintar, cosas que te saquen de la mente, que no tengas que estar en tu estado mental habitual, sino que te rompan eso, que te metas en la actividad tanto y te enfoques tanto que se te bajen naturalmente los niveles de cortisol. ¿Vale? Entonces, bueno, otra forma más artificial de hacerlo también sería con el método Wim Hof. También como te genera un pico de noradrenalina, te baja el cortisol de golpe. Entonces, bueno, también, por ejemplo, la estimulación del nervio vago, eso también nos ayuda para activar el sistema parasimpático. ¿Y cómo lo activas el nervio vago? Pues hay muchas maneras. Algunas son retención de la respiración. Otra puede ser, por ejemplo, meter la cara en agua fría, en un cuenquito con agua fría, porque en la cara, en la parte entre el ojo y la mandíbula, está el nervio trigémino que va conectado al nervio vago. Entonces, si a eso le metes frío, se activa el nervio vago. Hay muchas maneras de activar el nervio vago, eso lo podéis buscar por internet. Pero básicamente eso nos ayudaría a bajar el cortisol, y bajar el cortisol significa que se puede dejar de producir tanta insulina, van a bajar los niveles de insulina y vas a dejar de engordar porque no vas a acumular esa grasa. ¿Vale? Y básicamente eso era un poco lo que os quería transmitir. No quiero alargar esto más, os agradezco muchísimo que me hayáis escuchado.
Espero que lo disfrutéis y bueno, como esto es un tema tan amplio, podríamos hablar de mitocondrias, podríamos hablar de la piel, de la salud celular, de muchas cosas, pero eso lo guardamos para otra conversación. Muchísimas gracias, un beso, un abrazo, que lo paséis bien, chao.